Buenas, mi nombre es Darlene Santana y en conjunto con mi compañera Yojaira Silvestre vamos a estar hablando acerca de la preparación y restauración de clase 2 con amalgama. Lo primero a tener en cuenta es analizar el patrón de desarrollo de las lesiones de las superficies proximales, diferente a lo que se observa en las regiones de fosas y fisuras, como es en el caso de una lesión de clase 1. Las lesiones se presentan en forma de dos conos con ambas bases dirigidas hacia las zonas proximales y en la mayoría de casos se sitúan por debajo del punto de contacto. Para el diagnóstico es esencial contar con buenas radiografías interproximales, ya que estas brindan información tales como la profundidad y extensión ocluso cervical de las lesiones. Ahora bien, la preparación se realiza en cada una de las superficies de forma aislada, empezando por la superficie de mesial, por la lesión de la superficie mesial, donde con una fresa con alta rotación se introduce en oclusal en dirección a la lesión de la caries. Una vez realizado el acceso inicial, pues debemos de ampliar esta apertura para posibilitar la utilización de instrumentos de remoción de tejido cariado. Pero como pueden ver, hay una fina cantidad de esmalte que permanece intacta en el área de la cresta marginal, ya que para la remoción de esta estructura no es recomendable utilizar instrumentos rotatorios debido a que pueden lesionar al diente adyacente. Por ende, la mejor maniobra, o sea, la más segura, es presionar esta cresta con un instrumento manual hasta fracturarla. Una vez retirada, pues con ayuda de curetas, como las que pueden ver acá, o fresas esféricas lisas con un tamaño apropiado y a baja velocidad, se remueve toda la dentina de consistencia blanda. Ojo, no se debe de utilizar fresas con un diámetro excesivo, ya que podemos provocar un desgaste innecesario de estructura dental. Una vez removida todo el tejido cariado, pues ya hemos cumplido con los requisitos biológicos de la preparación. Sin embargo, las preparaciones para amalgama deben de cumplir con requisitos mecánicos, ya que estos son los que garantizan la retención de la restauración y la resistencia del material restaurador y del remanente dental. Por ende, para adecuar la morfología de la preparación a los requisitos mecánicos de la amalgama, se utilizan fresas de cono invertido, las cuales proporcionan paredes convergentes hacia oclusal y resultan en cavidades naturalmente autorretentivas. Durante la preparación debemos tener en cuenta ciertos aspectos como son ángulos cabosuperficiales, agudos, rectos y preferiblemente situados en zonas sin contacto al diente adyacente, así como también paredes circundantes que converjan hacia oclusal y todo el esmalte sin soporte debe de ser removido. Teniendo en cuenta estos criterios, como podemos ver en la imagen que ilustra lo que es la curva en reverso de Hollenbach, que es una maniobra operatoria realizada principalmente en la pared vestibular del cajón proximal, para garantizar un ángulo de aproximadamente 90 grados entre la amalgama y la superficie externa del diente. Ya que en caso de no atender a este cuidado, existen dos posibilidades, y es que la espesura de la amalgama sea insuficiente y pueda provocar una fractura del material en los márgenes. Y la otra posibilidad es que la espesura del esmalte sea insuficiente y pueda ocurrir una fractura de la estructura dental. Ahora bien, la preparación de dicha curva se puede llevar a cabo con las mismas fresas de cono invertido mencionadas anteriormente y debe de ser terminada con instrumentos cortantes manuales. Para la terminación de la preparación se pueden utilizar diferentes instrumentos manuales de acuerdo a la pared que esté siendo instrumentada y con la superficie proximal de la restauración, es decir, mesial o distal. Por ejemplo, para la
para regularizar las paredes vestibular y palatina o lingual del cajón proximal para garantizar un ángulo cabo superficial recto y bien definido. El instrumento de selección es el achita de esmalte, que es esta que vemos acá. Y para el margen gingival se utiliza lo que es el biselador de margen gingival o recortador de margen gingival, valga la redundancia, el cual cumple la función de regularizar dicha pared, y esto lo lleva a cabo removiendo las aristas remanentes de las preparaciones con fresas. Existen dos biseladores, uno para el margen gingival del cajón proximal mesial y otro para distal. Estos se utilizan raspando el margen gingival con la punta activa del instrumento de una forma que remueva todo el esmalte fragilizado. La preparación distal se hace prácticamente lo mismo que mi compañera estuvo explicando anteriormente en la preparación mesial. Se inicia en el acceso de la lesión cariosa, se fractura el esmalte con un instrumento manual, se retira el tejido cariado, y ya como propósito mecánico, entonces es necesario adecuar la preparación a los requisitos de la amalgama. Por ende, se expande el cajón en sentido vestibulo-palatino con intención de situar los márgenes en lugares sin contacto con el diente adyacente. Después de eso, entonces se debe regularizar los márgenes con la achita para esmalte y se ajustan aproximadamente a 90 grados con la superficie externa. Los instrumentos a utilizar para la restauración son los siguientes. Está lo que es la banda matriz y el portamatriz para poder llevarlo a la cavidad. Están las cuñas, el mortero y el pistilo para poder triturar la amalgama de forma manual. Está el portaamalgama, condensadores, bruñidor y tallador. La banda matriz es necesario utilizarla para cavidades de clase 2. Las cuñas se utilizan para mantener la matriz en su posición y garantizar los márgenes de la cavidad, minimizando el exceso marginal. Entonces, con las cuñas, ellas causan un leve espaciamiento y facilitan lo que es la obtención de contactos proximales, que es lo que hace la matriz. Es importante que la banda matriz esté en contacto íntimo con el diente adyacente para una buena restauración. Ya luego entonces se lavan las cavidades pues, con agua oxigenada, algodón, y se seca. Ya después entonces de forma manual se tritura la amalgama en el mortero y pistilo y se lleva a la boca con el portaamalgama. Llevándose ya la boca con el portaamalgama, se inicia lo que es la condensación. Es esencial que los primeros incrementos sean muy bien condensados antes de insertar nuevas proporciones de amalgama. Ya entonces se va llevando, aplicando y condensando hasta que la cavidad quede totalmente completa del material restaurador. Después los excesos que hayan se van retirando en el tallado. Se hace un bruñido pretallado con instrumentos ovoides para después entonces realizar el tallado, y se debe definir el contorno externo de las crestas marginales y se deben evitar que el surco quede demasiado profundo. Esto puede suceder por un mal empleamiento del instrumento. Ya después de todo eso, entonces se remueve la matriz. Si la cristalización de la amalgama no está completa, entonces la amalgama no tiene su resistencia final y se debe retirar de forma muy cuidadosa, ya que cualquier tensión excesiva puede causar una fractura en el material. En esa etapa se dejan las cuñas porque ellas colaboran con lo que es el espaciamiento y disminuyen la presión en la matriz.
Luego se retiran y se refina el tallado, especialmente en las crestas marginales. Luego se quita el dique de goma y después de 24 horas vuelve y se aísla el campo operatorio y se realiza el acabado y el pulido final. El acabado se realiza con las fresas multilaminadas. Se puede retirar cualquier exceso. Finalizado esto, entonces se ejecuta el pulido final de forma que provoque brillo a la restauración. Estaremos presentando un video para que se entienda mucho mejor tanto la preparación como la restauración.